¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia de calidad. El programa es producido por la Unidad del Equipo Técnico Institucional de Implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Y en la semana hemos podido entrevistar al doctor Edwin Figueroa Gutarra, juez superior, titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Él nos habla sobre los estados de excepción. Además, también tendremos en entrevista al doctor Nelson Pinedo. Él es presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica. Él nos dará a conocer el balance de su gestión. Y a continuación presentamos la entrevista al doctor Edwin Figueroa Gutarra, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Adelante. La primera pregunta es la siguiente: ¿existe alguna diferencia en el tratamiento de los derechos fundamentales en un estado de excepción por COVID-19 y un estado de excepción que tenga otro origen? En relación a la pregunta, lo que hay que establecer es que los derechos fundamentales tienen un tratamiento uniforme, sean estados, vamos a decir, usuales, ¿no?, de excepción, o estados de excepción en la vía del estado específico de emergencia por la afectación del COVID-19. Lo cierto es que tenemos obligaciones interamericanas, ¿no?, a nivel de la misma Convención Americana, y si bien es cierto que existe, ¿no?, una situación de restricción de derechos, pues estos lineamientos de restricciones, ¿no?, que establece el gobierno tienen que darse de conformidad, ¿no?, necesariamente con los lineamientos que al respecto establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos, por ejemplo, las opiniones consultivas 0887, la 0987, que precisamente trabajan situaciones de restricción, ¿no?, precisamente en estados de excepción. Claro, Perú tiene una categoría, digamos, muy específica, ¿no?, estados de emergencia en general y estados de sitio. ¿Ya? La doctrina reconoce un tratamiento, pues digamos, más genérico en el término estados de excepción. Ahora, el COVID es simplemente una circunstancia más, ¿no?, que a nosotros nos obliga a tomar medidas, pues, de fuerza mayor. Pero, a ver, esa idea yo creo que es importante, ¿no?, la de los derechos fundamentales y la exigencia, ¿no?, de un tratamiento uniforme frente a estas coyunturas extraordinarias, ¿no? Hay un profesor italiano que citamos mucho en investigación en estos días, que es Giorgio Agamben, ¿no? Y dice el profesor Agamben que efectivamente es necesario, ¿no?, entender que un estado de excepción es una especie de guerra civil legal, ¿no? Los ciudadanos pedimos más derechos, nos incluimos también los jueces, y los gobiernos se ven precisados, ¿no?, a tomar medidas restrictivas. Estamos, como se dice, entre un tira y afloja, un tira y afloja. El COVID-19 es una circunstancia más, ¿no?, que se suma a estos estados de excepción, específicamente en el caso nuestro, estado de emergencia, ¿no?, para diferenciarlo del estado de alarma que, por ejemplo, tiene España. Y la idea al respecto es tratar, ¿no?, de ver nosotros cómo puede darse, pues, un manejo razonable y proporcional a estas medidas adoptadas específicamente, pues, por el gobierno en esta coyuntura que también es sumamente extraordinaria. Yo creo que la idea es que, pues, el Poder Judicial signifique una especie de modulación o filtro en este tipo de circunstancias. Para combatir el COVID-19, ¿se justifica violentar los derechos de libre tránsito y reuniones de las personas? Bueno, es un tema muy complejo, ¿no? Porque finalmente el estado de emergencia, en el caso peruano, ha significado de raíz, ¿no?, restringir prácticamente uno de los derechos, yo los llamo emblemáticos, derechos cuña en todo Estado constitucional, que precisamente es el derecho de locomoción, ¿no?, aspecto conformante de la libertad de tránsito. Y en realidad me remito a lo que hace un momento señalaba en relación, pues, al profesor Agamben, porque efectivamente, ¿no?, esta noción de guerra civil legal que implica el Estado
restringiendo nuestros derechos fundamentales de libertad individual y precisamente nosotros tratando de reclamar mayores espacios pues, para nuestros derechos. Veamos lo que está pasando en España, lo que está pasando en Italia en estos días. Hay marchas en las calles de ciudadanos que reclaman porque pues, los vuelven a confinar obligatoriamente. Entonces, no podríamos hablar necesariamente de un contexto de afectación, de haberse violentado derechos fundamentales, sino de una coyuntura que yo pienso que es extraordinaria. Pero a ver, sobre ese punto también hay algo muy importante, ¿no? En abril de este año, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado taxativamente, ¿no?, que los estados tienen la potestad de adoptar efectivamente restricciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero tiene que hacerlo tomando en cuenta, pues digamos, los lineamientos de la misma Corte Interamericana en distintos fallos, opiniones consultivas, en declaraciones, ¿no?, respecto a respetar estos estándares que fija la Corte Interamericana. Por lo tanto, yo creo que allí tiene que darse una especie de examen minucioso de estas medidas. Ya no olvidemos inclusive lo que yo les señalaba hace un momento, ¿no? Ya tenemos opiniones consultivas de la Corte Interamericana, el habeas corpus en estado de excepción, las garantías constitucionales en estados de excepción, donde ya tenemos desde los años 80 por lo menos lineamientos importantes de la Corte Interamericana que en buena cuenta nos dicen, a ver, pues, cuáles deben ser las consideraciones técnicas de campo, circunstancias, etcétera, que los estados deben tener en cuenta cuando se restringen derechos fundamentales. Ya, el punto allí es que pues, el término correcto sería hablar de restricción de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución en algún momento analizaba y todavía explica la idea de lo que es suspensión de derechos fundamentales. Pero eso hay que precisarlo bien. Me vuelvo a remitir a Gamben, ¿no?, y dice precisamente que los estados de excepción expresan, ¿no?, contemporáneamente una especie de democracia absolutista. Y el término yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque la democracia implica precisamente apertura de derechos. Y el absolutismo, en buena cuenta, ¿qué cosa implica? Implica, pues digamos, una libertad amplia, ¿no es cierto?, para poder imponer medidas, se entiende desde una concepción regia, ¿no?, del viejo régimen de repente, Revolución Francesa o monarquías europeas, pero en realidad, pues digamos, ese concepto de democracia absolutista, en buena cuenta, lo que nos transmite es que en medio, ¿no?, de este contexto de libertades se tenga que adoptar precisamente pues estas medidas que parecen muy verticales, que nos hacen recordar pues a los reyes, ¿no?, de esas monarquías de los siglos XVIII, XIX, parte del siglo XX que ya creíamos superadas. Pero a ver, esto sucede precisamente en un contexto de democracia, ¿ya? Entonces yo creo que a los jueces, insistiría yo en ese tema, nos corresponde un papel fundamental, ¿no?, porque nos toca precisamente en casos concretos evaluar, ¿no?, los alcances de estas medidas restrictivas, si fuera el caso, relacionadas precisamente con restricción de derechos ciudadanos. Y yo integré sala de emergencia en cuanto se declaró la situación de la pandemia, ¿no? Tuvimos varios casos en forma reiterada, ya, de personas, presos que pedían estar en libertad, ¿no? Entonces, la posición del Poder Judicial pues ha sido de mucho cuidado, ¿no?, porque había que examinar caso por caso, efectivamente, si concurría una situación de comorbilidad, etcétera, ¿no? Pero en general la situación ha sido, pues, por lo menos de mucho cuidado, porque entendemos, hay un contexto de COVID, ¿no?, pero esto no significa que estos temas, pues digamos, impliquen inmediata libertad. O sea, lo digo abiertamente, las posiciones iniciales han sido un tanto restrictivas hasta tener la certeza precisamente del avance de la pandemia. Ahora, la insistencia, ¿no?, en el marco constitucional de estas medidas yo creo que es importante, porque el cómputo de plazos, ¿no?, las conmutaciones de penas tienen que darse efectivamente teniendo pues presente pues derechos fundamentales de los ciudadanos y también la jurisprudencia.
que nuestra propia Corte Suprema ha establecido respecto de estos casos, ya que implican un análisis de derechos fundamentales y, por supuesto, también las posiciones, ¿no?, en diversos fallos del Tribunal Constitucional. Y la posición allí es enfática, ¿no? Los beneficios penitenciarios que pudieran existir en el régimen constitucional, en el ordenamiento constitucional, son derechos de carácter expectaticio. ¿Ya? Eso significa que no son derechos ganados de forma, vamos a decir, concreta, taxativa, sino que tiene que haber allí un examen, pues digamos, constitucional, ¿no?, necesario de evaluación del juez penal frente a este tipo de coyunturas. No es tan sencillo hacer un pronóstico post pandemia, porque en primer lugar, bueno, vamos a ver cuánto tiempo todavía dura esta pandemia. Ya estamos hablando de una posible segunda ola en el caso peruano. Europa ya la tiene. Europa ya la tiene, ya hay concretamente pues situaciones preocupantes, ¿no? El índice de crecimientos en España, en Francia, en varios países europeos, nos hace pensar que al parecer, ¿no?, haber relajado ya las medidas ha significado un rebrote de la enfermedad, ¿no? Espero que eso no suceda en nuestro país. Pero yo creo que efectivamente lo que sí va a existir es que el marco, digamos, de trabajo del Poder Judicial va a cambiar radicalmente. Es muy probable que estos mecanismos, ¿no?, de comunicación virtual para las audiencias, que ya los tenemos en todas las cortes a nivel nacional, van a quedar pues consolidados como una forma de práctica. Ahora, en el ámbito penal, a mí me parece que es cierto, ¿no? Hay políticas de Estado que hay que valorar al respecto, y yo creo que allí tenemos una brecha, yo lo llamaría una amplísima brecha pendiente de infraestructura, ya que a nosotros nos permita, creo yo, un mejor manejo de recursos de política penitenciaria, porque estamos viendo que las cárceles están congestionadas, ¿no? Y eso nos lleva pues a esa vieja controversia del derecho penal del enemigo, ¿no?, frente al derecho penal del ciudadano. El derecho penal del enemigo nos dice más penas, más cárceles, más restricciones. El derecho penal del ciudadano nos dice, veamos, que en todo ese contexto haya también respeto por los derechos fundamentales. Yo creo que es una especie de imperativo categórico, ¿no? Hay un deber del Estado, hay un deber, pues digamos, del Estado en su totalidad, pues de tener en consideración que hay que mejorar las condiciones carcelarias de todas las personas. Muchas gracias al doctor Edwin Figueroa Butarra, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Y a continuación presentamos la entrevista que le hicimos al doctor Nelson Pinedo O, juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica. Adelante. Ica es una región que también ha sufrido los desastres de la crisis sanitaria, ¿no?, que trajo consigo el COVID-19. En relación a ello, la Corte de Ica, de hecho, que tuvo un plan de trabajo a ejecutar 2019-2020, que es su gestión. Sin embargo, han tenido que cambiar algunos planes en ese trabajo. ¿Nos puede comentar al respecto? Bien, cuando asumimos el cargo de presidente de Corte, una de las zonas que analizamos, sin duda, fue el ámbito penal. Nosotros aquí en la Corte contamos con 29 órganos jurisdiccionales penales, ¿no?, entre juzgados de investigación preparatoria, juzgados unipersonales, colegiados supraprovinciales y salas penales. Todos están imbuidos en el nuevo modelo penal de hace más de 10 años. Pero detectamos algunos problemas que podríamos agruparlos en 3 sectores. Primero, el retardo en la tramitación de los expedientes, en donde, por dar un ejemplo, se señalaban audiencias de acá año y medio a 2 años, lo cual no era aceptable. Había una distribución inadecuada de la carga procesal en cuanto a su complejidad. No podía ser posible que, por ejemplo, en Ica, en los 4 juzgados de investigación preparatoria, una se dedique única y exclusivamente a atender temas inmediatos.
que como sabemos son temas relativamente sencillos y que da lugar pues a una buena cantidad de producción jurisdiccional, frente al perjuicio de los otros 3 juzgados de investigación preparatoria que atendían los procesos comunes. Como sabemos, son complejos y que requieren mayor tiempo y atención. Entonces, eso originaba de que estos últimos juzgados no tengan el número, la cantidad o el porcentaje adecuado de producción jurisdiccional, ¿no? Entonces, este segundo punto, que es una inadecuada, a mi criterio, distribución de la carga procesal en cuanto a su complejidad. Y un tercer problema que advertimos siempre en este sector del ámbito penal de mi corte fue, sin duda, las inadecuados locales, ¿no? Y en la que vienen funcionando los órganos funcionales, así como también los equipos tecnológicos que ya estaban relativamente desfasados, ¿no? Para la realización de audiencias y actos procesales propios del Poder Judicial en el afán de impartir justicia, ¿qué medios son los que se han generado para realizar este tipo de labores? En primer lugar, tendríamos que identificar los instrumentos tecnológicos que nos vimos en la necesidad de utilizar en coordinación siempre con el equipo técnico de implementación del nuevo Código Procesal Penal que preside mi colega el doctor Gustavo Álvarez Trujillo y sobre todo también con el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Uno de los instrumentos que empleamos hasta finales del mes de septiembre, porque a partir del 1 de octubre hemos retomado ya casi la normalidad en cuanto a nuestro funcionamiento de todos de nuestros órganos jurisdiccionales en materia penal, fue sin duda en primer lugar lo que es la mesa de partes virtual. La mesa de partes virtual, ¿no? Que como sabemos fue iniciativa de esta comisión, de la Comisión Penal o de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Que en mi corte particularmente ha tenido buenos resultados. A la fecha que desde su implementación hasta la fecha, hasta el día de hoy, hemos recibido un total de 12.516 escritos. Así también se ha utilizado para efectos de atender a los abogados y a los justiciables, a los fiscales, a los asesores públicos, dentro del marco de la pandemia, evitando pues, el contacto personal, el uso de las notificaciones electrónicas, también con un buen resultado al punto de que la Corte de Ica se encuentra posesionado en el 6º lugar a nivel de las 35 cortes del país por haber diligenciado un total de 337.101 cédulas electrónicas. Otro instrumento tecnológico que hemos empleado en el marco de la pandemia y que a la fecha se mantienen es sin duda las llamadas audiencias virtuales a través del aplicativo Google Hangout Meet, ¿no? Y como consecuencia de ello, de enero hasta la fecha, se vienen realizando un total de 7.962 audiencias virtuales. Aquí en la Corte de Ica la regla general es la realización de las audiencias virtuales y de manera muy excepcional se vienen llevando a cabo las audiencias físicas o personales. Otro instrumento tecnológico que como consecuencia de la pandemia y que a la fecha venimos aplicando inclusive es sin duda el registro del control biométrico, ¿no? A la fecha, se han empadronado en este sistema alrededor de 19.645 sentenciados libres y así también el tema referido a la geoubicación, ¿no? Dentro del marco del decreto legislativo 1513, que suma un total de 92 procesados beneficiados con esta ley y que se les viene también haciendo un control biométrico con geoubicación. Doctor Nelson Pinedo, coméntenos cuáles son los delitos de mayor incidencia en su distrito judicial. Bien, en la Corte Superior de Justicia de Ica tenemos 4 delitos que inciden en mayor proporción. Primero, viene a ser el delito de omisión a la asistencia familiar con un 55%. Luego le siguen los delitos de violencia familiar con un aproximadamente 35%. Luego viene el delito de violación sexual y los delitos referidos al derecho al patrimonio. Con respecto a estos delitos y puntualmente al tercero, quisiera yo reiterar o en todo caso enfatizar un tema, ¿no? Y es que los señores jueces de la Corte de Ica tienen en todo momento claro, conocen y aplican la Constitución, respetan los derechos fundamentales de las personas y sobre todo de las mujeres y los grupos vulnerables.
Estamos siempre, digamos, en contra de la revictimización y estamos en contra de todo argumento que se utilice sobre la base de apreciaciones subjetivas, estereotipadas o prejuiciosas. ¿Qué materias se están atendiendo y de qué maneras se está atendiendo, teniendo en cuenta el estado de emergencia sanitaria que se presentó en el país y que aún se mantiene, ¿no?, por la presencia del COVID-19 y ahora otras enfermedades más que están apareciendo? Durante el estado de aislamiento social obligatorio, como es de conocimiento público, al igual que otras cortes, hemos venido atendiendo temas de urgencia. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a temas que están vinculados o está de por medio de la libertad personal, requerimientos de prisión preventiva, sesión de prisión preventiva, temas referidos a violencia familiar, medida de protección, temas referidos a abandono de menores. Y los otros temas que en forma progresiva el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha venido disponiendo y ordenando de que se atienda. Luego del levantamiento del estado de aislamiento social obligatorio, pero aún dentro del estado de emergencia sanitaria, a partir del 1 de octubre ya venimos atendiendo prácticamente todas las materias. Así, por ejemplo, se han reprogramado las audiencias en el ámbito penal, agrupándolos, ¿no?, en dos sectores, con reos en cárcel y reos libres. En el caso de expedientes con reos en cárcel, hemos programado las audiencias teniendo en cuenta, por ejemplo, el vencimiento de la prisión, por ejemplo, la existencia de quiebre de juicios, por ejemplo, la existencia de sentencias nulas en el proceso y finalmente la connotación y la realidad de los hechos. En el caso de los procesos penales con reos libres, también se han reprogramado ya las audiencias teniendo en cuenta los mismos parámetros, ¿no?, con la diferencia de la primera, que en vez de ver el vencimiento del plazo de prisión preventiva, estamos tomando en cuenta el tema de la fecha en que ocurrieron los hechos, ¿no? Entonces, de modo que en la fecha estamos atendiendo todos los procesos, ¿no?, judiciales de todas las materias, poniendo énfasis en la audiencia virtual y en el trabajo remoto. ¿Existe un trabajo articulado entre el Ministerio Público, el Instituto Nacional Penitenciario, la Policía Nacional y la comunidad jurídica en general para poder trabajar en conjunto el tema que las acoge, que es la materia penal? Desde que se inició el estado de emergencia sanitaria, la presidencia tomó la iniciativa de crear algunos instrumentos tecnológicos que después se fueron consolidando con las iniciativas que tomó el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Además, se ha trabajado coordinadamente para que estos agentes de justicia también tengan su casilla electrónica, ¿no?, así como también señalen el número de su celular y, como repito, sepan el uso adecuado de los aplicativos para que puedan conectarse a las audiencias virtuales. De modo que el trabajo ha sido conjunto, ¿no? Asimismo, también con el Instituto Nacional Penitenciario, puntualmente con respecto al Centro Penitenciario de Chincha y de Ica, ¿no?, hemos establecido también algunos aplicativos adicionales que nos permiten, por ejemplo, enviar los oficios de libertad, ¿no?, evitando de que nuestro personal concurra al centro penitenciario asumiendo riesgos. Asimismo, también a través de este mismo sistema virtual estamos recibiendo los requerimientos que dichos centros penitenciarios necesitan, ¿no?, y que tienen relación con los pedidos de los internos y que están referidos, por ejemplo, al cese de prisión preventiva, que está referido, por ejemplo, al otorgamiento de beneficios penitenciarios, entre otros. Bien, ¿cuál es su opinión en relación al decreto legislativo 1513 que nos habla del deshacinamiento de los penales? ¿Qué opinión le merece ello? Y además, los aplicativos tecnológicos que la unidad del Poder Judicial, la unidad del equipo técnico en materia penal, ha podido brindar para mejorar el servicio. ¿Ha tenido eco en su distrito judicial? Hablemos del aplicativo tecnológico Control Virtual Penal y la mesa de partes virtual penal, que como la misma especialidad lo requiere, son temas diferentes a las otras especialidades. El decreto legislativo 1513 responde a una recomendación de las instituciones que en el contexto internacional velan por la defensa y el cuidado de derechos fundamentales. Una persona que está internado en el penal no deja de ser sujeto de derecho y persona humana.
En ese sentido, yo creo que con buen criterio, en su momento se dio este decreto legislativo para resguardar los derechos de los internos que se encuentran, repito, y valga la redundancia, en los penales. En el marco, claro está, de una amenaza como fue el COVID-19. Entonces, existía la necesidad de defender y de proteger los derechos a la vida, el derecho a la salud de los internos en medio de esta amenaza, de esta pandemia, toda vez que los penales suelen ser focos infecciosos en ese sentido. Me parece atinado de que en primer lugar se haya a través de este dispositivo que luego se materializó a través de una resolución administrativa del Consejo Ejecutivo Provincial, la creación de los juzgados de emergencia penitenciaria, que en la Corte de Ica se aplicó, se creó, se aplicó, ¿no? Y que tuvieron la tarea básicamente de resolver los pedidos de cese, ¿no?, de prisión preventiva y otorgamiento de beneficios penitenciarios, que mediante pedidos colectivos, ¿no?, los centros penitenciarios lo planteaban a la Corte, ¿no? Así, por ejemplo, nosotros hemos tenido una buena cantidad, ¿no?, de pedidos de los internos de estos dos penales, pero solamente finalmente pudieron ser acogidos a estos beneficios de cese de prisión preventiva y de otorgamiento de beneficios penitenciarios una cantidad de 92 internos. Entonces, esos internos ya han salido del penal y ahorita están firmando en forma virtual su comparecencia a través del control biométrico y el uso, como sabemos, que es también creación de este dispositivo legal del sistema de geoubicación. Me parece una buena medida porque resalta una vez más el carácter excepcional y subsidiario de la prisión preventiva. No sé si quiera usted brindarle algún mensaje final a todos a sus pares, a los señores jueces, al Poder Judicial y a la ciudadanía en general. 3 ideas puntuales le rogaría. Primero, que el balance hasta la fecha de los órganos jurisdiccionales penales, que son 29 en la Corte Superior de Justicia de Ica, es positivo. Así, por ejemplo, solo para dar una idea, porque ya tiempo nos gana, que a octubre de 2020, ¿no?, han ingresado un total de 3.438 requerimientos, de los cuales se ha resuelto, ¿no?, 3.571. Es decir, se ha producido más de lo que ha ingresado en el ámbito penal. En segundo lugar, que en otros sectores, en otras materias no penales, por ejemplo, vamos próximamente a inaugurar el eje laboral, que para mí es un paso trascendental en esta región, porque vamos a cambiar el expediente físico a un expediente electrónico, virtual, que va a estar en la nube, como dicen los jóvenes, además del módulo civil que ya se inauguró, el módulo penal de Ica, de Pisco, que ya se inauguró, el módulo de familia de Ica, que vamos a inaugurar, ¿no? Y sobre todo la inauguración de los 2 archivos centrales de Chincha y de Ica, que vamos a inaugurar y que reúnen, pues, los requisitos que todo archivo debe tener, ¿no? Finalmente, dirigirme, pues, a los justiciables, a los abogados, a los fiscales, a los defensores públicos y sobre todo a los jueces, al personal auxiliar de la Corte de Ica, que como puedo decir, un turco no destruyó Constantinopla. Un mal incidente no puede opacar la importante y significativa labor que venimos realizando en la Corte de Ica. En ese sentido, confianza en los jueces de la Corte de Ica y felicitar y exhortar al mismo tiempo a los jueces y a los trabajadores de Ica que sigamos en ese mismo camino de esfuerzo y de sacrificio en bien del servicio de justicia en esta parte de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su sintonía. Nos reencontramos la próxima semana con mayor información. Esto es Penalistas. Hasta la próxima.